La tormenta descendió de las montañas mucho más rápido de lo que cualquier viajero habría esperado en aquella época del año. En el límite sur del territorio de Arizona, la gente estaba acostumbrada a los remolinos de polvo, al calor del verano y a los vientos que arrancaban las tablas del porche, pero la nieve, y tanta, parecía una advertencia susurrada directamente desde las tierras altas. Brooke Biddeford llevaba en el camino desde antes del amanecer, montada en una yegua alazana prestada que avanzaba por un territorio que apenas conocía. Cabalgaba porque no tenía otra opción. Cabalgaba porque el mundo que dejaba atrás se había vuelto demasiado peligroso para afrontarlo un día más. Y cabalgaba porque Midel no dejaría de buscarla jamás. El cielo estaba gris desde la mañana, pero solo en la última hora el viento había empezado a rugir. La yegua, nerviosa y cansada, resbaló en una placa de hielo oculta bajo la grava suelta. Antes de que Brooke pudiera tensar las riendas, caballo y jinete se precipitaron hacia un lado. El suelo cedió en un derrumbe repentino. La nieve y la tierra se deslizaron bajo ella, y el mundo se inclinó como si toda la ladera se deshiciera de la montaña. No gritó. No hubo tiempo. Solo un golpe de aire helado, el crujido de una rama y luego oscuridad. Russell Redbeard había visto tormentas como aquella antes. Allá arriba, en la Sierra Ana, el clima no tenía misericordia. Podía caer un palmo de nieve en una sola tarde. Quienes vivían cerca del pueblo se reían de los inviernos del desierto, pero allí donde él buscaba oro, el frío podía calar en los huesos de un hombre. Estaba caminando hacia su pozo de extracción, poco más que una grieta estrecha en la roca, apenas de 60 centímetros de ancho, cuando vio un destello de color, algo blanco y suave sobre el manto de nieve donde solo debería haber pino raquítico y tierra rojiza. Por un momento pensó que sería un antílope muerto atrapado por el alud. Luego se acercó. Una mujer. Tenía el pelo enredado con cristales de hielo, el vestido rasgado por una manga y le faltaba una bota. Respiraba en jadeos débiles y superficiales. Parecía alguien que hubiese caído del cielo y que los ángeles hubiesen olvidado recoger. Russell se arrodilló junto a ella, apoyó dos dedos en su cuello, pulso débil, pero constante. La levantó con cuidado, acomodando su peso para que el frío no se le asentara más en los huesos. Era ligera, pero rígida como una tabla congelada. No sabía quién era ni de dónde había salido. Pero no podía dejarla allí. La cargó hasta la pequeña cabaña que había construido junto al pozo minero. No era gran cosa, una habitación, una estufa, un jergón y un montón de leña que siempre intentaba mantener seca. Pero, una vez encendida la estufa, era un refugio cálido, un escudo contra el viento. Dentro, la acostó cerca del fuego y la cubrió con una piel de búfalo. No se movió. Su piel tenía ese tono feroz de quien está a un paso de la congelación. Russell, murmurando entre dientes, echó más leña al fuego, dejó a un lado su propia chaqueta y se deslizó bajo la piel, detrás de ella, usando el calor de su cuerpo para mantenerla con vida. Simple, práctico y lo único que la separaba de la muerte. Al final, el frío aflojó su agarre y él también cayó dormido. Brooke despertó a un calor intenso. Fuerte, constante, desconocido, pegado a su espalda, a su hombro, a su cadera. Durante unos segundos, flotó en aquella sensación, como si estuviera en un lugar blando y seguro. Luego abrió los ojos. Un techo de vigas toscas, la luz del fuego parpadeando en las paredes de troncos, olor a resina y humo, y, Dios santo, un brazo alrededor de su cintura. Se quedó inmóvil, con la precisión de quien teme provocar a una serpiente de cascabel. Giró la cabeza. Un hombre yacía a unos centímetros, con el pelo oscuro cayéndole sobre una ceja, el torso desnudo subiendo y bajando en un ritmo lento y tranquilo. Su cara estaba increíblemente cerca. Demasiado cerca, a menos que uno hubiese elegido tenerla así. Si él se movía un poco, su boca podría rozar la de ella. El corazón de Brooke golpeó con fuerza. Se incorporó de un salto, arrancando la piel de búfalo de ambos. El hombre despertó al instante, parpadeó una vez y la enfocó con unos ojos del color de la tierra húmeda. ¿Estás despierta?, preguntó,
con la voz áspera por el sueño. Ella le miró sin poder hablar. ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Él se incorporó despacio, envolviéndose en la piel. Frunció el ceño. ¿No lo recuerdas? No, respondió ella, sintiendo como el pánico le trepaba por la garganta. No recuerdo nada. ¿Y por qué? ¿Por qué? Señaló el jergón, completamente confundida. Porque estábamos durmiendo juntos. ¿Pasó algo? Russell soltó un largo suspiro, el de un hombre al que la vida le da problemas que él no pidió. No pasó nada, dijo. Estabas medio congelada. Tenía que calentarte. Tan simple como eso. A Brooke se le encendieron las mejillas. Él hablaba con tanta calma, con tanta naturalidad, que era difícil discutirlo. Pero la mezcla de vergüenza y confusión era tan densa que apenas podía pensar. Él la observó un momento más. Parece que tienes pérdida de memoria. Probablemente por la caída. ¿La caída? Repitió ella. Te deslizaste por la ladera durante la tormenta. Tuviste suerte de que te encontrara. Ella tragó saliva, apretando la piel contra sí. ¿Y me trajiste aquí? Parecía lo sensato. El viento aullaba afuera, acumulando nieve contra la cabaña. Brooke tembló, no de frío, sino al comprender que estaba por completo a merced de aquel desconocido. Pero algo en su mirada tranquila, en sus movimientos sin prisa, disipaba lo peor de su miedo. Gracias, susurró. Russell asintió, como si salvar vidas fuera tan rutinario como partir leña. La tormenta seguía rugiendo fuera. Dentro, en cambio, algo cálido, incómodo, frágil, inesperado, empezaba a tomar forma. A media mañana, la tormenta había amainado, dejando el mundo cubierto de blanco. La luz que entraba por la ventana helada era suave, pálida, la clase de luz que hace que todo parezca más amable de lo que realmente es. Brooke estaba sentada junto a la estufa con una manta en los hombros, observando a Russell moverse por la cabaña con la eficiencia tranquila de un hombre acostumbrado a hacerlo todo solo. Calentó agua, removió un guiso, revisó su bota, bueno, la única que conservaba, y la colocó junto al fuego para secarla. De vez en cuando, le echaba una mirada, como asegurándose de que no se desmayara otra vez ni saliera a la nieve sin memoria. Ella se sentía extrañamente pequeña bajo aquella atención. ¿Cómo te llamas? Preguntó de pronto. Él se detuvo con el cucharón en la mano. Russell Redbeard. Brooke asintió despacio. Russell, repitió, probando el nombre como si fuera una prenda nueva. ¿Y eres minero? Eso es. Ella esperó a que dijera algo más. No lo hizo. El silencio pesó entre ellos hasta que ella lo llenó con otra pregunta. ¿Y yo? ¿Cómo me llamo? ¿No encontraste nada? Papeles, un nombre cosido a mi ropa. No, contestó él, removiendo el viso. Pero ya te acordarás. Sería agradable, murmuró. Ahora mismo me siento como un libro al que alguien arrancó la portada. Russell dejó escapar un gruñido suave, casi divertido. Ella se irguió un poco, animada. Entonces dime algo. Algo sobre, no sé, quién crees que soy. Él dejó el cucharón y se volvió hacia ella por completo, con los brazos cruzados. ¿Y por qué crees que yo voy a saber más sobre ti que tú misma? No lo sé, admitió ella. Pero tú me encontraste. Eso es más de lo que sé yo misma. Russell respiró hondo, como quien no quiere hablar, pero lo hace porque es lo práctico. Está bien. Esto es lo que sé. Eres lo bastante valiente como para viajar sola. Lo bastante insensata como para salir en mitad de la primera tormenta del invierno. Y tienes suerte. Mucha suerte. ¿Eso es todo? ¿Nada más? Una esquina de su boca se curvó. Comes más que un coyote muerto de hambre. ¿Qué? No es verdad. Te comiste la mitad del estofado anoche antes de volver a quedarte dormida. Ella se tocó la cara, ofendida. Estaba fría. La gente fría suele tiritar. Tú estabas comiendo como si no hubieras visto comida desde la última Navidad.
Brooke bajó la mirada, abrazándose a la manta. No recordaba nada de aquello. La voz de él se suavizó. No me quejo. Solo digo lo que vi. Ella alzó la barbilla, a la defensiva. Quizás soy una persona muy hambrienta. O quizás soy, no sé, una artista ambulante, y comemos mucho. ¿Crees que eres artista? Quizá. Mírame. Podría serlo. Russell se apoyó en la mesa, dándole una mirada paciente y absolutamente poco convencida. No eres artista. ¿Y cómo lo sabes? Los artistas no se despeñan por una ladera en mitad de una tormenta. Saben leer el cielo. Bueno, quizás soy una artista excepcionalmente mala. Él soltó un sonido ronco, casi una risa. O quizá, dijo, eres simplemente una mujer que ha olvidado su propia historia. Brooke miró hacia la ventana, a la nieve brillante bajo la luz del día. No siento que sea una página en blanco, susurró. Es más raro. Como si tuviera que recordar algo importante, pero estuviera escondido justo fuera de mi alcance. Lo recordarás. Un silencio cómodo. Hasta que su estómago rugió, retumbando contra las paredes. Russell se volvió al guiso, murmurando. Ya lo sabía. Después de comer, y comió con un entusiasmo vergonzoso, Brooke recorrió la cabaña, pasando los dedos por los pocos objetos, la pila de leña, un par de guantes gastados, una caja tallada a mano y un retrato sencillo de una mujer de pelo largo y oscuro. Se detuvo, sabiendo que no debía curiosear, pero había una ternura en aquel dibujo imposible de ignorar. Russell la vio. Mi esposa, dijo en voz baja. Ya no está. Oh, susurró Brooke. Lo siento. Él asintió una vez, aceptando la compasión sin revolverla. Había una honestidad tranquila en su pena que la reconfortó. No la ocultaba, no la dramatizaba. Simplemente convivía con él, como el invierno en las montañas, paciente y sin disculparse. Brooke apartó la mirada del retrato. Tengo hambre otra vez. Él arqueó una ceja. ¿Ya? Ella se apoyó una mano en el estómago con dramatismo. Quizás soy una persona muy delicada que necesita alimentación constante. ¿Delicada? Repitió él, mirándola de arriba abajo. Te caíste por una ladera y sobreviviste a una tormenta de nieve. No sé yo si delicada es la palabra. De acuerdo, cedió ella. Una persona resistente que come mucho. ¿Mejor? Él negó con la cabeza, pero la sombra de una sonrisa se asomó a su boca. Aún así, la pregunta seguía clavada en su pecho. ¿Quién era realmente? Porque una hebra de miedo le tironeaba del estómago cada vez que intentaba imaginar su vida antes de la caída. Y porque, pese a ese miedo, se sentía extrañamente segura en la cabaña de aquel desconocido. A media tarde, Russell se puso el abrigo. La tormenta ha pasado. Tengo que revisar la mina. No debería tardar mucho. ¿La mina? Repitió ella. Mis confesiones, más arriba en la ladera. Solo voy a asegurarme de que no se haya venido abajo. Ella vaciló. ¿Puedo ir contigo? Todavía no caminas firme, dijo él. Te vas a resbalar. ¿Y si me aburro aquí sola? Le pinchó. Sobrevivirás. Fácil decirlo. Estás acostumbrado al silencio. Él le sostuvo la mirada un buen rato. ¿Se supone que eso es un insulto? En absoluto, respondió ella con alegría. Solo una observación. Russell suspiró mientras abrochaba el último botón del abrigo. Quédate dentro. Mantén el fuego encendido. Y si tienes hambre, señaló un cuenco cubierto con un paño sobre la mesa, no te lo comas todo. Tiene que durar. Ella se puso la mano sobre el corazón con exagerada solemnidad. No prometo nada. Ya me lo imaginaba, murmuró él. Salió, cerrando la puerta tras de sí. La cabaña pareció de pronto más silenciosa sin él, ese tipo de silencio que se mete en los huesos de una persona. Brooke se quedó mirando el fuego, extrañamente consciente del peso de su propia respiración. No sabía su nombre, ni su pasado, ni su propósito, pero había algo que sí sabía con sorprendente claridad.
confiaba en el hombre que la había salvado, aunque no supiera explicar por qué. A la mañana siguiente llevó un sol invernal tenue, de esos que iluminan la nieve sin calentarla. Brooke estaba de pie en el umbral de la cabaña, envuelta en el abrigo de repuesto de Russell, observando su aliento elevarse en nubecitas pálidas. El tobillo aún le dolía, pero ya podía apoyarlo, siempre que no caminara demasiado deprisa. Russell terminó de ensillar su caballo bayo castrado, ajustando la fincha con la seguridad de alguien que lo ha hecho 1000 veces. «Iremos al pueblo», dijo. «Necesito cambiar pieles por más harina». «Y tú y yo», repitió ella, «necesitamos prometernos no comernos todas tus provisiones de invierno de una sentada». «Eso ayudaría», respondió él con sequedad. Ella sonrió, encajando la broma sin esfuerzo. No sabía por qué le salía tan natural tomarle el pelo, pero así era. Quizá era la forma en que él lo aceptaba, tranquilo, imperturbable, sin morder nunca el anzuelo, pero sin apartarla tampoco. Russell la ayudó a montar. Luego subió detrás, sujetándola con un brazo. Ella sintió una extraña familiaridad en esa cercanía, no era algo romántico. No todavía. Pero sí una seguridad que le costaba explicar. Cabalgaban despacio por el sendero estrecho, abierto entre pinos cargados de nieve. El mundo le resultaba nuevo, afilado por su falta de memoria. Cada árbol, cada roca, cada crujido de la nieve bajo los cascos del caballo la llenaban de una curiosidad casi infantil. ¿Tu pueblo es grande?, preguntó. No mucho. Unas 20 familias. ¿Les caeré bien? Russell dudó. Les despertarás curiosidad. Los apaches no ven muchas mujeres blancas por aquí arriba. Ella asintió, mordiéndose el labio. ¿Pensarán que soy rara? Otra pausa. Probablemente. Ella giró la cabeza, sorprendida. Podría suavizar un poco la respuesta. ¿Has preguntado? Encogió los hombros. Siguieron descendiendo y pronto el sendero se abrió en un claro pequeño donde humo se elevaba de varias viviendas bajas semienterradas. En estantes de madera colgaba carne secándose. Un par de niños corrían alrededor del pozo, persiguiéndose entre risas que rebotaban en el aire frío. El pulso de Brooke se aceleró. Gente, personas de verdad, y ella no recordaba nada sobre cómo comportarse entre ellas. Al entrar, los niños se detuvieron y la miraron fijamente. También los adultos, que hicieron una pausa en sus quehaceres matutinos. Russell guiaba el caballo con la calma de quien ha hecho ese recorrido toda la vida, asintiendo a quienes lo saludaban. La mayoría de respuestas eran discretas, una inclinación mínima de barbilla, un murmullo bajo, pero el respeto que le tenían era evidente. Brooke se encogió un poco. «Todos me miran», susurró. «Tienen curiosidad, no hostilidad». Ella intentó enderezarse, como si fingir seguridad fuera a invocarla. Se detuvieron frente a una vivienda pequeña de la que salía un olor rico a maíz tostado. Una anciana salió al exterior, cabello plateado, espalda encorvada, ojos afilados como halcones de montaña. Llevaba un chal de lana y un collar de cuentas de concha que tintineaban suavemente al moverse. «Naen», la llamó Russell con suavidad. «Buenos días». La anciana miró primero a Brooke, luego a Russell y otra vez a Brooke, entornando los ojos con interés. «¿Traes a alguien?», dijo en un inglés marcado pero claro. Brooke tragó saliva y alzó una mano en un saludo pequeño. «¿Hola?» Las cejas de Naen se arquearon. «Bonita», dijo sin rodeos. «Y fría. Entrad». Russell ayudó a Brooke a bajar. Ella vaciló, y Naen le sujetó el codo con una fuerza sorprendente. Dentro, la vivienda estaba caliente, perfumada con hierbas y humo de leña. Pieles de búfalo cubrían el suelo, y una olla hervía sobre un hornillo de barro. «Siéntate», ordenó Naen, señalando una estera. Brooke obedeció al instante, como una niña regañada. «Necesitamos harina, si te sobra», dijo Russell, cruzándose de brazos. «Tengo», respondió Naen. «La nieve me quitó un venado la semana pasada, pero aún me queda grano». Sus ojos se deslizaron hacia Brooke de nuevo. «¿Quién es esta mujer?».
Brooke abrió la boca, pero Russell se adelantó. La encontré durante la tormenta. Se cayó de la ladera. Naen se agachó frente a Brooke, estudiando su rostro con tranquila intensidad. ¿Tienes herida? No, dijo Brooke en voz baja. No tengo huesos rotos. El tobillo me duele, pero lo peor es que no recuerdo nada. Russell dice que tengo amnesia. Naen frunció el ceño, pensativa. La memoria es como un caballo, dijo despacio. A veces huye cuando se asusta, pero vuelve. El aliento de Brooke se calentó de esperanza. ¿De verdad lo cree? Lo sé, asintió Naen, convencida. Mujer blanca con manos suaves y estómago hambriento, la memoria volverá pronto. Russell carraspeó y apartó la mirada. Brooke parpadeó. ¿Estómago hambriento? Naen sonrió, con ese brillo travieso de niña antigua. Él dice que comes como viento de invierno. No es verdad, exclamó Brooke, escandalizada. Russell alzó una ceja. Un poco sí. Antes de que ella pudiera replicar, Naen le puso en las manos una taza de infusión caliente. Bebe. Necesitas fuerza. Las tormentas le quitan más a la mente que al cuerpo. Brooke sorbió, sorprendida por el dulzor terroso. Gracias. Naen se volvió hacia Russell. ¿Quieres harina? Yo quiero ayuda partiendo leña. Justo trato, aceptó él. Brooke se quedó sentada mientras Russell salía con la anciana. A través de la puerta, oía el golpe rítmico del hacha hundiéndose en los troncos y los comentarios divertidos de Naen, supervisando a Russell como si fuera un crío de 10 años y no un hombre hecho y derecho. Al cabo de unos minutos, la anciana regresó con un saco pequeño de harina y un manojo de judías secas. Se los tendió a Brooke. Para los dos, dijo. El invierno es largo. Brooke abrazó el saco contra el pecho, agradecida. Es usted muy amable. Naen le dio unas palmaditas en la mejilla. La amabilidad es fácil cuando el corazón tiene curiosidad. El tuyo la tiene. Si ve así. Justo cuando Brooke empezaba a levantarse, la anciana se inclinó más y preguntó, con una seriedad traviesa. ¿Tú y Russell, casados? Brooke se quedó muda. ¿Casados? Naen asintió. ¿Dormir en misma cama? Brooke se puso rígida como un poste. Bueno, dormimos uno al lado del otro una vez, pero solo porque casi me muero de frío. Así que no creo que eso signifique que... Naen levantó un dedo. En mi aldea, solo la gente que confía duerme tan cerca. La boca de Brooke se abrió, se cerró y volvió a abrirse. No sé si somos nada, susurró. Naen sonrió, sabia y segura. Él se preocupa por ti. Tú te preocupas por él. La nieve no miente. Brooke se quedó en un silencio atónito cuando Russell apareció en la entrada, secándose el sudor de la frente. ¿De qué hablabais? Preguntó. Naen y Brooke respondieron a la vez. De nada. Russell frunció el ceño, sospechoso. De camino de vuelta hacia la ladera, Brooke sujetaba el saco de harina sobre las rodillas, perdida en sus pensamientos. El calor del poblado se vía con ella, el respeto callado, las risas de los niños, la mirada firme de Naen leyéndola como si fuera un libro abierto. Sentía que algo crecía dentro de ella. No miedo, no confusión, algo más suave, algo que no sabía nombrar. Russell cabalgaba en silencio detrás, tan paciente como siempre. Ella miró hacia atrás una vez y apartó la vista enseguida. Casados, repitió en su mente. Dormir cerca. Confianza. Cariño. Los pensamientos se enredaban como hilos en un telar. Cuando por fin llegaron a la cabaña, las mejillas de Brooke estaban encendidas, no por el frío, sino por una confesión que aún no se atrevía a poner en palabras. Puede que se estuviera enamorando del hombre que le había salvado la vida. Y ni siquiera sabía cuál era su verdadero nombre. El viento se había suavizado a última hora de la tarde. La nieve seguía cayendo desde la ladera, pero ahora despacio, como si alguien sacudiera plumas desde una almohada muy alta sobre el valle. Brooke entró primero en la cabaña. Russell la siguió,
colocando el saco de harina sobre la mesa con el cuidado de un hombre que deposita pepitas de oro. Con esto nos debería bastar una temporada, dijo. Ella asintió, aunque su mente estaba mucho menos interesada en la harina que en todo lo que Naen había dicho. Casados, dormir cerca, confianza, cariño. El pulso volvió a dispararse solo de pensarlo. Russell se quitó el abrigo. ¿Tienes hambre? La pregunta era completamente inocente, pero después de lo que había oído, la ruborizó como si él hubiera preguntado algo impropio. ¿Hambre? Repitió, con la voz quebrándose como rama seca. Él la miró, extrañado. Sí. ¿Sabes, de comida? Ah. Comida. Claro. Tu comida. Quiero decir, sí. Él le lanzó una de esas miradas largas y entrecerradas que siempre la hacían sentir que podría leerle los pensamientos si quisiera. Ella se apresuró a revolver las brasas en la estufa. De pronto no sabía cómo comportarse a su alrededor. ¿Era su salvador, su compañero de techo, algo más, algo menos? Su memoria se veía cubierta por una niebla espesa, pero su corazón parecía empeñado en adelantarse sin pedir permiso. Mientras ella se obsesionaba con el fuego, Russell empezó a colocar las provisiones. Brooke lo observaba de reojo. La forma en que se movía, la calma de sus hombros, la seguridad silenciosa de sus manos. No hablaba mucho, pero el silencio no estaba vacío. Era sólido, seguro, el silencio de un hombre que solo habla cuando sus palabras importan. Ese tipo de silencio era un consuelo en sí mismo. Brooke, dijo de pronto. Ella dio un respingo y casi se le cae el atizador. ¿Sí? No hace falta que estés dando vueltas, dijo él. ¿Quieres sentarte? ¿Dando vueltas? Genial. Ahora estaba dando vueltas, además de todo lo demás. Pero obedeció, sentándose en el banquito junto a la mesa. Russell abrió el saco de harina y tomó un puñado, comprobando la textura como quien evalúa el paso de un caballo. Brooke lo miró hasta que ya no pudo contener la pregunta. Russell, ¿crees que la gente puede llegar a quererse sin conocerse desde hace mucho? Él se detuvo. Solo un latido. Pero ella lo percibió. No es sensato sentir demasiado deprisa, dijo al fin. Las cosas rápidas se rompen. Ella bajó la vista. No era exactamente la respuesta que esperaba. Pero él añadió, mientras medía un puñado de judías en una olla pequeña. A veces la gente no puede elegir el ritmo. A veces la vida lo elige por ellos. Ella volvió a mirarlo, como si fuera un mapa que no sabía interpretar. ¿Eso te pasó a ti? Preguntó en voz baja. ¿Con tu esposa? Las manos de Russell se detuvieron. Su mirada siguió fija en las judías, pero su voz descendió a un tono bajo y medido. Nos casamos jóvenes, dijo. Demasiado, quizá. Pero ella era paciente, amable. Hacía que el silencio pareciera algo vivo. Perderla, exhaló, con los hombros tensos. Perderla cambió la forma de mis días. La voz de Brooke se volvió más suave. Lo siento. Russell asintió sin mirarla. Fue hace mucho. El duelo, lo llevas encima hasta que se vuelve más ligero. No olvidas, pero deja de robarte el aliento. El corazón de Brooke se apretó, no de celos ni de incomprensión, sino por respeto a la ternura de esos recuerdos. Cocinaron en silencio después de eso. O más bien, él cocinó y ella intentó ayudar sin causar un desastre. Aún así, consiguió derramar un poco de harina, chamuscar una servilleta y tirar una cuchara de madera. Para su sorpresa, él no la regañó. Solo negó con la cabeza, murmurando. Eres una tormenta andante. En un tono mucho más cariñoso que molesto. Cuando la cena estuvo lista, judías sencillas y pan plano, Russell se sentó frente a ella, comiendo con la practicidad silenciosa y ordenada de alguien que ha trabajado solo durante años. Brooke, en cambio, dio un bocado y soltó un suspiro audible. Esto está buenísimo. Son solo judías. Pues son judías buenísimas. Él esbozó una media sonrisa, casi a su pesar. Me alegro de que te gusten.
El calor entre ellos se asentó más hondo que el del fuego. Cuando terminaron de comer y recoger, la cabaña pareció más pequeña. No de una forma agobiante, sino como si dos personas hubieran empezado a orbitarse sin querer. El sol se escondió tras la ladera, tiñendo la nieve de fuera con sombras azules suaves. Russell encendió la lámpara de aceite, su resplandor trazando un círculo dorado en la penumbra. Brooke se quedó junto a la ventana, viendo caer los copos frente al cristal. «Tu pueblo», murmuró. «Es tranquilo. La gente parece cuidarse unos a otros». «Lo hacen», asintió Russell. «Las tormentas enseñan a la gente a permanecer unida. Y Naen es sabia. Eso es una forma educada de decir entrometida». Brooke soltó una risa suave. «Bueno», dijo algo antes. «Sobre nosotros». Las cejas de Russell se elevaron lentamente. «¿Sobre nosotros?» Ella trabó. Las mejillas le ardían. Dijo, «Bueno», me preguntó si estábamos casados. Russell parpadeó. «¿Casados?» Ella se apresuró a explicarse. Le dije que no, claro, pero luego dijo que dormir juntos significa confianza y cuidado, y que la nieve no miente. No sé qué significa todo eso, pero ella parecía muy segura. «Brooke». Ella dejó de hablar. Russell dio un paso hacia ella. No la acorraló, solo acortó la distancia lo suficiente para poder mirarla de frente. En su expresión no había burla ni vergüenza, solo firmeza. «Lo que Naen quería decir», explicó despacio, «es que la gente de aquí lee más que las palabras. Lee cómo se plantan las personas, cómo se miran, cómo respiran cuando la otra entra en la habitación». El pulso de Brooke se desbocó. «¿Y nosotros, cómo parecemos?» Un leve calor se dibujó en los rasgos de él, como dos personas que intentan descifrar la forma de algo que ninguno esperaba. A ella se le cortó el aliento. «Entonces, ¿eso significa?» «No», dijo él. «Pero tampoco es sencillo». Brooke bajó la mirada. «Porque no recuerdo quién soy. Y porque yo no sé de dónde vienes», añadió él. «Ni si hay alguien buscándote». El pecho de ella se estrechó, una mezcla extraña de temor y anhelo. «¿Crees que alguien me busca?» La voz de Russell se volvió más suave. «¿Qué te dice el corazón?» Ella se quedó contemplando la nieve que caía fuera, los copos brillando como pequeñas brasas a la luz de la lámpara. En algún lugar dentro de ella, bajo el miedo, bajo la niebla, había un susurro. Un dolor leve, casi familiar. «No lo sé», murmuró. «Pero me da miedo averiguarlo». Russell asintió despacio, aceptando su verdad sin presionarla más. «Lo iremos resolviendo», dijo. «Día a día». Retrocedió un paso, dándole espacio, y algo en ese gesto tan pequeño hizo que ella confiara aún más en él. Cuando se acomodaron para la noche, él en el jergón del suelo, ella en la cama, se quedaron tendidos en el resplandor apagado del fuego moribundo. Ninguno habló, ninguno durmió durante mucho rato. Dos corazones, heridos de formas distintas, escuchando el viento de invierno fuera y preguntándose qué traería el mañana. La noche fue entrando despacio, primero con un silencio tan profundo que parecía que algo estuviera conteniendo la respiración. Russell avivó el fuego, el resplandor proyectando sombras largas sobre los troncos. Brooke yacía bajo la manta, contemplando el naranja titilante, con la mente inquieta de una forma que no sabía nombrar. Fuera, el viento empezó a levantarse. Un rumor grave recorrió la cresta mientras las nubes se espesaban sobre el valle. «Deberías dormir», murmuró Russell desde el jergón del suelo. Ella asintió sin mirarle. «Lo intento». Pero no era verdad. Sus pensamientos rodaban demasiado deprisa. Algo en las palabras de Naen, en la cercanía de aquel lugar, en el tirón extraño en su pecho, nada quería aquietarse. Russell exhaló con suavidad, cambiando de postura. «Estás pensando muy fuerte otra vez». Ella dejó escapar una pequeña risa entrecortada. No sabía qué pensar hiciera ruido. «Contigo, lo hace». Casi estuvo a punto de replicar con otra broma, pero el mundo exterior la interrumpió. Un crujido desgarró el silencio.
Seco, violento, inmediato. Relámpago. Un fogonazo blanco llenó la cabaña mientras el trueno rodaba por la cresta como una estampida. Brooke se incorporó de golpe con un jadeo. El aire se le fue. El suelo también. Las paredes de la cabaña se emborronaron. El fuego se convirtió en una mancha roja. En lo más profundo de ella, una puerta enterrada se rompió de golpe. Las imágenes irrumpieron demasiado rápidas, demasiado brillantes, demasiado crueles. La sombra de un hombre inclinándose sobre ella. Su voz, suave a la luz del día, llena de veneno en la oscuridad. Una mano cerrándose en torno a su muñeca, apretando hasta que el hueso protestó. Un cinturón golpeando la piel. Una habitación cerrada. Sus propios sollozos rebotando contra el yeso. Miguel. Miguel. Su pasado regresó de una vez, estrellándose contra ella con la fuerza completa de un caballo que cae por un precipicio. Se sujetó la cabeza, encorvándose como si esperase un golpe. No, 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 no. La voz le salía hecha jirones. Lo recuerdo. Dios mío. Brooke. Russell ya estaba a su lado antes de que ella entendiera que se había movido. La manta resbaló de sus hombros mientras temblaba. Brooke, repitió él, firme, sujetándole las muñecas con suavidad. Mírame. Pero ella aún no podía verlo. No todavía. Los recuerdos seguían arañando en su mente, uno tras otro. Me casé con él, soltó a duras penas. Un hombre que sonreía delante de los demás y me pegaba cuando llegábamos a casa. Huyó, huí. Se apartó, estremeciéndose. Va a encontrarme. Siempre me encuentra. Russell le tomó el rostro con ambas manos, no con fuerza, sino como un ancla. Sus pulgares le rozaron bajo la mandíbula, firmes como piedra de invierno. Brooke, repitió. Mírame. Al fin, sus ojos encontraron los suyos. No Miguel, no crueldad, no un hombre con voz de monstruo, solo Russell, ojos cálidos, gesto tranquilo, estable, respirando despacio para que ella pudiera seguir su ritmo. Estás aquí, dijo. Estás a salvo. Y él está muy lejos de esta cresta. Las lágrimas le quemaron los ojos. Pero ahora lo recuerdo. Lo recuerdo todo. Recuerdo estar siempre asustada. Recuerdo pensar que, si no me iba, me moriría. Recuerdo caerme de la ladera porque no miraba por dónde iba. Estaba huyendo a ciegas. Russell la rodeó con los brazos, atrayéndola contra su pecho antes de que se derrumbara bajo el peso de todo aquello. Ella hundió el rostro en la piel desnuda de su hombro, llorando de una manera que le hacía vibrar hasta los huesos. Su mano se movía arriba y abajo por su espalda, en círculos lentos y calmantes, como los de un padre tranquilizando a una niña aterrorizada. O como los de un hombre que intenta sostener a la mujer por la que, en silencio, había empezado a sentir algo. Está bien, murmuró él. Déjalo salir. Lo has aguantado demasiado. Ella se aferró a él, los temblores de su cuerpo acoplándose al ritmo tranquilo de su respiración. Al cabo de un rato, los sollozos se transformaron en escalofríos. Le tenía pánico, susurró. Pero también me da miedo recordar. Lo sé. Y tú eres apache, dijo de pronto, separándose lo justo para verle la cara. Miguel era apache. Por eso he entrado en pánico cuando te he mirado. He creído. Él apoyó la frente suavemente contra la de ella. Yo no soy él. Lo sé, dijo ella, mientras volvían a escapársele lágrimas. Y eso también me asusta. ¿Por qué? Porque, tragó saliva, porque me importa más de lo que debería. Y estoy casada. Aunque desearía no estarlo, lo estoy. La mandíbula de Russell se tensó, no de rabia, sino de una especie de dolor contenido. Brooke, dijo despacio. Ese hombre no te trataba como a una esposa. Te trataba como si fueras algo que le pertenecía. Ella vaciló. No lo estoy defendiendo, susurró. Pero un matrimonio es un matrimonio. Un voto es un voto.
Russell la miró con una tristeza tan honda que ella la sintió clavarse en las costillas. Una promesa solo vale cuando los dos corazones la cumplen, dijo. Te fuiste porque él rompió la suya. No tú. Otro relámpago rasgó el cielo. Brooke se estremeció. Russell la acercó de nuevo, envolviéndola con los brazos con la seguridad de alguien que ya había hecho una promesa silenciosa mucho antes de que ella recordara su pasado. Aún así, murmuró ella contra su pecho, nosotros no podemos ser nada. Puede, respondió él. Su mano se apoyó en la nuca de ella, más gesto de consuelo que de intimidad. Pero escúchame bien. Pase lo que pase a partir de ahora, no estás sola. Ella cerró los ojos. No quiero hacerte daño. No lo estás haciendo. Tampoco quiero hacerme daño yo. No lo harás. Pero te quiero. Se detuvo, con la respiración entrecortada. Te tengo cariño. Creo que ya te lo tenía incluso antes de recordar nada. Él le apartó un mechón de la mejilla. Yo también te tengo cariño. La sencillez de esas palabras la desarmó de nuevo. Se dejó caer contra él, exhausta, frágil y calentada por algo que le daba casi tanto miedo como sus recuerdos. Él la guió de vuelta a la cama, arropándola con la manta sobre los hombros. No se fue, no volvió al jergón del suelo. Se quedó sentado a su lado, una mano descansando ligera sobre la de ella, hasta que su respiración se hizo estable. Fuera, la tormenta seguía rugiendo. Dentro, dos almas desgarradas por la pérdida y heridas por el pasado se veían atrapadas en una verdad que ninguno quería afrontar demasiado deprisa. Estaban hechos para estar uno al lado del otro, aunque el mundo de fuera aún no estuviera preparado para aceptarlo. Y en algún lugar profundo, dentro de la oscuridad agitada de la noche, un problema que ninguno conocía todavía se acercaba. Miguel no había terminado de buscar. La tormenta pasó al amanecer, dejando la cresta limpia y en silencio. Una luz suave se derramó sobre el valle, templando los bordes de la nieve, como si el propio sol quisiera disculparse por la furia de la noche anterior. Brooke despertó con la cabeza apoyada en el hombro de Russell. Él estaba semi-incorporado contra la pared de troncos, con los ojos abiertos, fijos en la mañana suave que entraba por la ventana. No había dormido casi nada. Ella lo notó por la tensión de su mandíbula, pero no parecía cansado. Parecía alerta. «Buenos días», murmuró, apartando los brazos con cuidado para que ella pudiera incorporarse. Ella se frotó los ojos. «¿Te has quedado despierto? Casi toda la noche. No tenías por qué». Él le lanzó una mirada. Ahora ella la entendía, callada, firme, inamovible. «Sí», dijo. Tenía. Algo en ella se ablandó. No se inclinó hacia él, no lo besó, no pidió nada más que su presencia. Y de alguna forma, esa contención le pareció más íntima que si hubiera cruzado la distancia. Fuera, un crujido leve rompió el silencio. Nieve desplazándose. Pisadas. Russell se puso de pie al instante. El corazón de Brooke se lanzó contra sus costillas. Los recuerdos de la noche anterior se recolocaron de golpe. ¿Es él?, susurró. Russell se acercó a la puerta con la lentitud deliberada de un hombre preparado para cualquier cosa. «Quédate detrás de mí». Abrió la puerta y allí, desplomado en la nieve como un saco de harina tirado desde un carro, estaba Miguel. Iba borracho, espectacularmente borracho. El abrigo colgándole de un hombro, las botas desparejadas y una botella de whisky balanceándose en su mano floja. La cara hinchada, enrojecida, con moratones en sitios que ella no recordaba, como si alguien se hubiera turnado para darle lecciones que él no aprendió. Alzó la vista, parpadeando con dificultad. «Ahí estáis», farfulló. «Los dos, panda de traidores». Russell soltó un suspiro apenas audible, pero con un peso que delataba a un hombre que ya había imaginado todos los finales posibles y decidido que este no era de los peores. «Miguel», dijo, con voz estable, «tienes que bajar de esta cresta». Miguel intentó levantarse, falló y agitó la botella en su dirección. «Panda de malditas serpientes, huyendo con mi mujer, con mi propiedad». Brooke dio un paso adelante por instinto,
pero el brazo de Russell se alzó rápido, protegiéndola. Miguel señaló a Brooke con un dedo torcido y su voz subió en un aullido roto. «Te vienes a casa conmigo, ¿me oyes? Eres mía». El cura lo dijo. Dio un paso hacia ellos, tropezó y cayó de bruces en la nieve. No se levantó. Brooke se abrazó a sí misma, no de miedo, sino de una tristeza profunda y atónita. «¿Está? Está vivo», dijo Russell, tras comprobarle el pulso. «Solo lo bastante borracho como para dormir aunque caiga un trueno encima». Russell no parecía enfadado. No parecía satisfecho. Tenía el aspecto de un hombre que ha visto demasiada miseria humana como para disfrutar al ver a otro desplomarse bajo el peso de sus propios pecados. Pocos minutos después, 3 apaches del poblado de abajo aparecieron por el sendero, seguramente siguiendo los pasos desordenados de Miguel desde antes del amanecer. Intercambiaron unas palabras breves con Russell y luego levantaron a Miguel por brazos y piernas. «Límite de la tribu», dijo uno de ellos. «Que duerma la borrachera fuera de nuestras tierras. Si vuelve otra vez, se las apaña solo». Russell asintió. Brooke no dijo nada. Solo miró, con una mezcla extraña de alivio y duelo. No duelo por perder a Miguel, lo había perdido mucho antes. Duelo por los años que él le había robado. Mientras se lo llevaban, Miguel murmuró algo que Brooke no alcanzó a entender. Fuera lo que fuese, ya no importaba. Russell cerró la puerta con suavidad. El golpe sordo resonó en la cabaña como el final de un capítulo que ninguno de los dos había escrito, pero que ambos habían sobrevivido. Brooke se dejó caer en el banco, con las manos temblorosas. Russell se agachó a su lado. «¿Estás bien?» Ella asintió. «Creo que sí». Él le escudriñó el rostro, sin apurarla. «Ya eres libre, Brooke». Soltó el aire muy despacio. No lloró. Ya había derramado suficientes lágrimas. En lugar de eso, alargó la mano hacia la de él. «Gracias», susurró. Él apretó suavemente sus dedos. «Te salvaste tú sola. Yo solo te acompañé en el último tramo». Los días que siguieron fueron tranquilos, una franja de calma que ninguno de los dos había conocido en años. Brooke ayudó a Russell a partir leña, al principio mal, luego con un golpe cada vez más certero. Aprendió a moler maíz, a remendar un abrigo rasgado, a distinguir huellas de conejo y de zorro en la nieve. Russell la observaba adaptarse a cada habilidad nueva con una mezcla de paciencia y diversión callada. A veces, ella aún soltaba preguntas que le hacían pasarse la mano por la cara, incrédulo. Una mañana le preguntó si las cabras preferían dormir sobre el lado izquierdo o el derecho. Él se quedó mirándola. «Duermen como sea mientras no se caigan». «Ah», dijo ella, pensativa. «Tiene sentido». Al final, había aprendido a disfrutar de sus preguntas, la mayoría de ellas, al menos. Y así llegó Nochebuena. Una nieve ligera caía desde un cielo azul pálido. Brooke salió fuera con una bufanda al cuello y anunció alegre. «Vamos a hacer un muñeco de nieve». Russell arqueó una ceja. «¿Vamos?» «Sí, Russell», dijo ella, con las manos en las caderas como una maestra. «Tú y yo. Es Navidad. No sé mucho de Navidad». «Perfecto», replicó. «Así no sabrás si lo estamos haciendo mal». Él resopló una risa y la siguió fuera. El muñeco empezó siendo un montoncito modesto. Luego creció, y volvió a crecer, porque Brooke insistía en que tenía que estar bien rellenito. Cuando se apartaron para admirarlo, Russell le dio un suave codazo. «Ese muñeco de nieve come más o menos como tú». Brooke ahogó un grito ofendido. «¿Me estás llamando gorda?» «He dicho que come como tú», aclaró. «No he dicho dónde va a parar todo». Ella abrió la boca, escandalizada, y luego le dio un manotazo en el brazo. Los dos se echaron a reír. Una risa real, sin defensas, que se enroscó en el aire frío y desapareció sobre la cresta. Russell alargó la mano y le quitó un copo de nieve de la frente. La mano se le quedó allí un par de segundos más de lo necesario. «¿Sabes?», murmuró en voz baja,
los muñecos de nieve no duran para siempre. Brooke sostuvo su mirada, el aliento formándose en una nubecita en el aire de invierno. No. Pero los recuerdos sí. Russell se inclinó y rozó su frente con un beso cálido, tranquilo. Entonces haremos buenos recuerdos, dijo. Y bajo la nevada suave de Christmas Tree, con el mundo por fin en calma a su alrededor, Brooke se apoyó en él, sabiendo que, al fin, su historia había comenzado de verdad. Y así, en aquella cresta silenciosa de Navidad, dos almas heridas encontraron una vida remendada con amabilidad, valor y la sencilla gracia de elegirse el uno al otro. Su historia no fue una gran leyenda, sino la de un amor cotidiano, constante como la nieve, cálido como un fuego compartido y lo bastante fuerte como para resistir el invierno. Si te ha gustado esta historia, suscríbete, dale like, compártela y deja un comentario para que puedas seguir creando más relatos como este. Gracias a todos por escuchar.